Esperamos que estén muy bien. Vamos a empezar con esta mesa. Em, esta mesa, como ustedes pudieron ver en la programación, entonces se relaciona básicamente con el teatro y la salud. El teatro muy vinculado a la pedagogía social y la salud. Específicamente eh, con la salud mental y la salud sexual y reproductiva en jóvenes. Aquí vamos a hacer alusión a dos experiencias de trabajo en teatro. Una es la Escuela Itinerante para la Transformación Social, que fue una experiencia de formación en teatro pedagogía, y la otra, el Teatro del Oprimido para la promoción de la salud sexual y reproductiva. Yo soy Dora Hernández, soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública y voy a estar acá con ustedes, con otros compañeros que ya los voy a presentar. El profesor Rubén Darío Urrea, él es licenciado en Educación Rural, especialista en Gerencia Educativa, magíster en Educación con línea de investigación en Ruralidad, asesor académico y pedagógico de la organización Coredi, miembro de la Mesa Nacional de Educación Rural. El profesor Juan Diego Ramírez Loaiza es psicólogo, actor, dramaturgo y director de teatro, con experiencia de más de 16 años en las artes escénicas. Ha sido jurado y tallerista en diferentes festivales culturales y de teatro a nivel local y departamental. Es director del Festival de Teatro Cañabrava del municipio de Sonsón y formador de una de las 9 escuelas de dramaturgia de Antioquia. El profesor Carlos Iván Pacheco Sánchez es médico, especialista en epidemiología, especialista en epistemologías del sur, con diploma de estudios avanzados y doctor en sociología. Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional en Bogotá. Y como les dije, mi nombre es Dora María Hernández Holguín, soy psicóloga, magíster en salud pública con énfasis en salud mental, doctora en salud pública y profesora y coordinadora del Grupo de Desarrollo Académico en Salud Mental de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bueno, también como que nos planteemos este objetivo muy relacionado con lo que les decía ahorita, que entonces proponemos socializar y poner en discusión elementos de la pedagogía social, de la pedagogía popular, de las artes y del arte dramático y sus aportes al campo de la salud mental y la salud sexual y reproductiva. Para esto, entonces, vamos a proponer una agenda que consiste en hablar un poquito sobre la estrategia o la experiencia de la escuela de itinerante de formación en teatro pedagogía, contar un poquito de qué se trató, dónde se ubicó, dónde se llevó a cabo. Posteriormente, trabajamos con el profesor Juan Diego sobre el teatro, la teatralidad y el cuerpo. El profesor Rubén va a trabajarnos lo que es la pedagogía con incidencia territorial. Y yo voy a plantear esa relación entre esta experiencia de teatro pedagogía y la salud mental. Y para terminar, el profesor Carlos Iván nos trabajará la experiencia del teatro del oprimido como metodología de promoción de la salud sexual y reproductiva en jóvenes. Bueno, les cuento un poquito lo de la experiencia de teatro pedagogía. Pues Rubén va a contar un poquito como de dónde surge y cómo llega a Coredi. Yo les cuento un poquito cómo fue que yo tuve contacto con ellos, porque sabemos que la salud, generalmente la salud mental, se asocia muchísimo a los servicios de salud desde un enfoque más
psicopatológico, psiquiátrico. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a hablar de que la salud también ahí pasa por un proceso o por unas experiencias de democratización de la salud como lo proponemos acá? Cuando yo estaba haciendo el doctorado para el año 2016-2017, llegó a Coredi, que es una organización que tiene unos servicios de educación rural muy particulares porque se ofrecen directamente en la ruralidad en muchos municipios de Antioquia, y desde allí se estaba ofreciendo un proyecto de formación para tutores. En Coredi llaman tutores a lo que nosotros generalmente hablamos como profesores, tutores de los estudiantes en la ruralidad. A ellos les estaban ofreciendo un proceso de formación en teatropedagogía. Entonces, con este proceso de formación, miremos como un poquito de qué se trata, que está ubicado, como podemos ver, en más de 20 municipios de Antioquia, principalmente en el oriente, en el suroeste y en el norte de Antioquia. Pasemos la siguiente. Y en donde se trabajaron unos módulos, fundamentos y principios del teatro pedagogía, el cuerpo como instrumento, el teatro del oprimido, el teatro foro, el teatro imagen, técnicas introspectivas, la actuación, dirección y creación colectiva, teatro memoria y dramaturgia del acontecimiento social. Y otros dos momentos. Este primer momento era todo un momento de formación, pero habían otros dos momentos muy importantes, que era un taller de una semana, teatro labor. En ese taller, los participantes, los y las participantes, trabajaban con sus profesores de teatro en la creación de una obra teatral a partir de sus propias experiencias como docentes en la ruralidad o experiencias de vida en general. No tendría que ser necesariamente vinculada con el conflicto armado, aunque muchas veces se relacionó con el conflicto armado. Y a partir de esa revisión de esas biografías individuales y colectivas, se creaba una obra de teatro. Esa semana se cerraba con la presentación de esa obra de teatro y con un foro sobre el tema, la temática y la obra con los participantes. Ahorita el profesor Rubén nos puede ampliar un poquito de cuáles fueron esas obras que se trabajaron allí. Otro momento importante era la multiplicación, y era que estos tutores, entonces, como parte del proceso de formación, se iban para sus escuelas rurales y allá con la comunidad educativa participaban padres de familia, otros docentes, estudiantes, replicaban el proceso, una formación en teatro, un taller para la creación de una obra teatral, la presentación y el foro. Entonces, a ese momento se le llamó el momento de la multiplicación. Bueno, básicamente así estaba como algunos elementos de teatro pedagogía que ahorita en su presentación también nos va a ampliar el profesor Rubén en relación con el enfoque pedagógico que tenía que tuvo la experiencia formativa. Le damos entonces la palabra al profesor Juan Diego. ¿Sí, micrófono? Sí. Muy buenos días. Ya lo mencionaron. Buenos días. Bueno. Como lo mencionaron anteriormente, mi nombre es Juan Diego Ramírez, soy psicólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy director de los procesos de teatro en el municipio de Sonsón, y hoy vamos a ver un poco también, contrastar ya esto teórico que se está haciendo con lo vivencial. Estoy proponiendo algo que se llama la teatralidad y el cuerpo, porque más allá también de ese territorio como geografía, también tenemos un territorio vivencial a través de la corporeidad que nos compete, y es algo muy importante porque nosotros desde la salud pública y como tal concebimos nomás como ese componente desde lo mental,
pero cómo hay esa sinergia también desde el cuerpo y cómo el cuerpo comunica, cómo el cuerpo también se expresa y cómo el cuerpo es sensible. Y para eso, la idea es que sea también muy vivencial para que podamos contrastar lo que les estoy diciendo y lo que ahorita los demás compañeros van a exponer en relación también como con todo ese tema de territorio, con todo ese tema de cuerpo, con todo ese tema de teatro, de pedagogía, y cómo a través de estas herramientas nos proporciona, digamos, como esa, a pesar de que no lo vemos desde lo teatral como algo también netamente como terapéutico, vamos a entenderlo también como ese componente también de que sí o sí, cuando tenemos estas herramientas a través del teatro, genera también una pedagogía a través de esas habilidades para la vida, a través de esa catarsis que se pueda generar por cada uno de los ejercicios que se tiene a través del cuerpo, como lo decía, conectar como esa parte mental con eso sensible que es esto que tenemos acá presente, desde conocer sus movimientos, sus particularidades, sus especificidades para entender y dar a entender también cómo hay esa conexión y cómo hay esa sensibilidad. Entonces, los invito para que pasemos acá adelante para que entendamos un poco más a través de lo práctico, digamos, todo esto, entrar todo esto de lo teórico. Sí, bueno. Probando sonido. Uno, dos, tres. Bueno, muy bien. Bueno, ay, yo creo que hice muy duro. Les estalla ya el audio. Bueno, antes vamos a conectar un poco, pues, como nuestra parte cerebral, vamos a conectar y vamos a sensibilizar un poco el cuerpo y vamos a hacer unos ejercicios de disociación. Listo. Inicialmente vamos a llevar nuestras manos al frente. Vamos a levantar el pulgar, el índice de una de nuestras manos y el meñique de otra, ¿cierto? Y lo vamos a intercalar ahora con el meñique de la otra y el índice del otro, que queda así. Lentamente, o sea, pasa, pasa, lentamente. Vamos a empezar a activar nuestra parte neuronal a través de este ejercicio de disociación. Lentamente, eso. Ahí lo vamos cogiendo lento, lento. Y si ya lo vamos haciendo más rápido, eso. Vamos haciendo más rápido. Lento. Eso también nos sirve mucho para las pausas activas, para poder volver a como activarnos, ¿cierto? Ahora, miren pues tenemos esta parte, así de esta forma, y y se va a intercalar. O sea, el que pasaba a estar cerrada y con el pulgar hacia un lado, pasa a abrirse y con el pulgar hacia adentro. Es. Miren eso, vamos a ver. Procesando esa información ahí para eso. Eso, como que ahora cierre, cierre, ahora cierre, ahora cierre. Esos son ejercicios que se van conectando ahí con esa parte neuronal para irnos activando. Y luego pasar al tema con el cuerpo. Es esto solamente, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando eso. Lentamente, exacto. Ejercicios de disociación que también nos sirven mucho para esa conexión. Y vamos a entender también esa parte comunicativa. Acá tomo mucho a la investigadora y filósofa Consuelo Pavón en relación de las construcciones del cuerpo a través de la historia de la sociedad. Muy bien, ya tenemos lo que es ¿cierto? Y tenemos Muy bien. Vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a activar más la energía. Entonces, vamos a cerrar acá, porfa, el círculo. Eso, bueno, ahí, o el óvalo, lo que sea. Bueno, ahí, eso. Muy bien. Y vamos a hacerlo hacia un lado, hacia la derecha con la mano izquierda. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Gia! Pero uno solo. Tata lo va pasando, como si fuera una ola, como si fuera una ola, eso. Gira. Espera que le llegue. Eso, fuerza. Gira. 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 Eso, gira. Muy bien. Está este otro que es el hondon. El hondon es para devolver ese gira.
Entonces, por ejemplo, si ahorita me tira el GIA, por favor, tírame. Yo le digo, Hondon, se devuelve hacia el otro lado. Con el otro. Ajá. Listo. Disociamos eso con el GIA. Entonces, Hondon, GIA, tírala, GIA. Así está, GIA. Bueno. Eso. GIA. Eso. Ah, GIA. Eso es. Se devuelve. GIA. Muy bien, esto, muy bien. Vamos a agregar otro que es el ay, como si tuviéramos unas gafas. Y los que tenemos gafas sobre las gafas. Ay, como si fueran unas gafitas. Y ay, cuando yo diga ay, salta una persona. Por ejemplo, ahorita haga el ay, por favor. Ay. Pero con el cuerpo. Ay, entonces, ya no lo haría yo, sino usted el GIA. Salta una persona. Listo. Ya tenemos el GIA. Y no se puede devolver con el Hondon, solamente GIA. Listo. Entonces ya tenemos GIA, Hondon, ay. Listo. Muy bien. Hay tres. Ay, como si fueran las gafas. Ay. Muy bien. Entonces, hacia allá, Marce. Tira el GIA. Sí. Eso. Se lo devolvió. Eso, atención. Eso. Hondon. ¡Ay, el GIA, GIA! Sí, GIA, sí, GIA, sí, eso. Porque me hizo el salto. Eso es. GIA. Sígala. Eso, muy bien. Sí, 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 sí. Eso. Hondon. Eso. Muy bien, y esta última, que es el boing. Entonces, yo miro visualmente a la persona y la lanzo. Boing, eso. Entonces, la persona puede hacer otro boing a otra persona o le lanza un GIA al de la derecha. ¿Listo? Es mirar a la persona y hago boing como una pelotica. Pan. Entonces, usted puede mirar a otra persona y lanzarle el boing o hacer el GIA. Sí, cualquier persona, pero el contacto es visual, es decir, eso. Si yo aquí la estoy mirando y si yo la contacté visualmente, ya sabe que es para usted. La importancia es la visual. Sí, puede ser el GIA o puede lanzar otro Boeing. Listo. Muy bien. Entonces, visualmente, listo. Boeing. GIA. No, el GIA. Eso, se la lanzó, listo, se la lanzó usted, GIA. Muy bien. Los vamos a hacer por parejitas, ya que estamos un poco más activos, vamos a hacernos por parejitas. Y uno de ustedes va a tener una venda. Vamos a ir activando esos sentidos. Pareja. Gracias. Por la pareja, una venda. Eso. Después intercalan, después vamos a ir intercalando. Pero esperen que puedan ver. Primero yo les doy la instrucción y ya después se tapan. Muy bien. 5 minutos, listo. Vamos a hacer este juego más rapidito. Entonces, le voy a hacer la instrucción. Venga, ahorita le hago la instrucción. Ay, venga, yo, porque son 5 minutos más y yo le digo a usted. Entonces, a la persona que está con los ojos vendados, le va a dar su confianza y la vamos a dirigir. ¿Qué va a pasar? Voy a colocar mi mano en la espalda y mi mano en la espalda es caminar hacia el frente. La mano encima de la cabeza es el stop. No, el stop, eso. Si yo empiezo a darle esta dirección, eso gira hacia esa dirección. Stop, hasta donde yo quiera que ella ya camine, eso. Stop. Pero sin decir el stop, solamente es más desde el gesto. Sí, solamente el gesto. Y si ya tengo más confianza con la persona, ya no tengo que dirigirla con el stop, sino que ya no tengo. Esta es el coso de seguridad, ¿cierto? Pero si no, yo puedo hacer eso y sigue eso. Listo. Muy bien, por la pareja, ahí sí se vendan, porfa. 5 minutos. 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 5 minutos.
entendiendo también como esa comunicación a través de el gesto de la comunicación no verbal, porque por lo general nosotros somos más verbales. Listo, entonces en acción empiezan a caminar por todo el espacio, eso, sin que se choquen, porque ya hay más gente, entonces para que no se choquen, yo les digo cuando cambian. Eso, tengan cuidado porque tienen en sus manos la confianza del compañero y la compañera. Recuerde que ese freno que tengo ahí es la seguridad por si de pronto se me descontrola el carro. Eso, desplácela por todo el espacio, desplácelo por todo el espacio. ¿Quién sabe dónde estarán? Ve, ¿a quién se llevan para afuera? ¡Ay, mira eso! ¡Tráigalo! Dentro del salón. Ya. Y esa de escalas. Ah, no. Muy bien, stop. Vamos a hacer el cambio de la pareja. Ahora el que tenía los ojos vendados va a manejar al compañero o la compañera. Y eso por todo el espacio. Recuerde que hay más compañeros y compañeras en el espacio. Cuidamos siempre el territorio, que en este caso es el cuerpo del compañero y la compañera. Tengo esa confianza que deposité en el compañero o en la compañera para poder generar ese desplazamiento. Es una instrucción a la vez. Exacto. Vamos a irnos, vamos a ir generando el stop. Nos vamos a ir destapando nuevamente los ojos. Bueno, esta es una pequeña activación de lo que se puede hacer desde lo que son las herramientas del teatro en relación con la salud mental, porque a través de estos ejercicios empezamos a activar, a generar esa sinergia en lo que es la mente y el cuerpo y la comunicación no verbal, porque por lo general nosotros como buenos latinos somos más verbales que otra cosa. Y por eso es que muchas veces esas habilidades que podemos tener con nuestro pensamiento lateral desde el tema creativo, a veces las dejamos un poco más distante. Entonces creo que ya me terminó el tiempo. Ya les doy paso a los otros compañeros y muchas gracias. Si de pronto queda tiempito. Gracias. Muchas gracias, profesor Juan Diego. Bueno, vamos a como a tener presente que las preguntas, los comentarios de todas las presentaciones vamos a hacerlas al final. Vamos reservando el tiempo para que al final ampliemos la conversación. Vamos a darle la palabra entonces al profesor Rubén, quien nos va a hablar de pedagogía social, pedagogía popular, educación popular y teatro. Cordial saludo para todos y para todas. No, yo no me voy a poner a hablarles en términos teóricos, sino que quiero más bien, a partir de la experiencia, sí, tocar algunos asuntos de lo que significa pues todo el tema de la pedagogía crítica y aplicada y lo que se puede hablar de pedagogía popular en estos asuntos.
en primer lugar, yo quiero contarles que lo que Dora nos mencionó como un trabajo de su doctorado fue una experiencia primero pedagógica, que con el tiempo se volvió una experiencia significativa porque permite hoy socializarles a ustedes como posibilidad de enseñanza y de aprendizaje en otros escenarios. Eso es lo que logramos. ¿Cómo nace este asunto? Vea, Albania es una comunidad muy de la Iglesia Católica alemana. Yo creo que pronto alguien ha escuchado algo sobre ella. Hace algunos años se instaló en Colombia unos proyectos que tenían que ver con la teatropedagogía, sobre todo en el Chocó. Y pues ahí estuvo el tema Bojayá, que lo lograron revivir y para curar y sanar todos esos asuntos que pasaron ahí. Entonces, a una corporación que se llama Coredi, que venimos haciendo educación rural hace muchos años, pero que también trabajamos con educación rural y hacemos parte de unas asociaciones a nivel nacional, pensando la educación rural de otra manera. Por eso es lo que quiero ya contarles más bien para poder enmarcar en esto en lo que significa la educación, porque pues conocemos todo la educación tradicional. Nosotros pensamos en una educación más alternativa y que le apueste a todos estos asuntos de la ruralidad, porque consideramos que la educación, como está pensada en lo tradicional, pues no le aporta nada al campesino. Y en algunos casos, lo único que seríamos, y perdónenme la expresión, idiotas útiles del Estado sacando bachilleres, que en muchos asuntos les repercute en el subsidio, en el Sisbén y en muchas otras cosas, y eso le quita al Estado unas cosas. Bueno, claro, el Estado en su momento lo que da es algunas limosnas. Bueno, pero ese es como el pensamiento. Entonces nos llamó la atención este asunto. Pero ahí hay un tema importante. Una cosa es nosotros estar aquí sentados y yo poderles hablar a ustedes, podía hablarles de pedagogía crítica y de muchas cosas aplicadas. Otra cosa es usted, como me decía el viernes, una maestra de Anorí, de la alta ruralidad, hablar de algunos asuntos donde está el hijo del comandante ahí estudiando y que la mentalidad de ellos no es la mentalidad de ese guerrillero de hace muchos años, sino que él está orgulloso porque papá tiene unas armas, pero ya es otro concepto. Entonces, hablar de esos asuntos es complicado. O en el Magdalena Medio, donde la gente vive en la tierra que le roban al Estado o se apoderan del Estado porque la otra tierra es monopolio de uno o dos personas. Es más, las veredas, por ejemplo, la Carlota, por ejemplo, son nombres no de una vereda, sino de una finca. Y así se llama la vereda porque no existe más en todos estos asuntos. Bueno, entonces, nosotros le apostamos a esto. Y por eso dijimos, tenemos una posibilidad de tener incidencia sobre muchos, los llamamos tutores, porque entre otras cosas, en el mundo de hoy de la educación, no deben existir ni los docentes, ni los maestros, sino unos mediadores. Y eso lo dijo hace mucho tiempo, eso es de 1945, cuando lo dijeron unos psicólogos que se metieron y dejaron toda la orientación de la pedagogía. Bueno, entonces, y desde el 2000 más o menos hasta el 2025 se cree que es el papel de que el docente es una mediación. En pocas palabras, como nos gustó a nosotros decirlos, y que no es nuestra la palabra, un tutor. Porque el tutor es un orientador, un guía, y porque el campesino reconoce el tutor como cuando siembra el frijol y le pone esa varita, y esa varita se envuelve ahí el frijol, y luego ese frijol supera tanto ese tutor que lo tapa y nunca lo volvemos a ver ni qué papel está haciendo porque él solo se desarrolla. Y ese es como el concepto de que nosotros pensamos del tema de la educación. Somos simplemente unas personas que damos unas orientaciones, que pensamos en que motivándolos, ellos van a poder sobresalir. Más allá que hoy y sobre todo en este gobierno, los asuntos son de población y territorial. De territorio. El desarrollo se tiene que hacer desde allá, no se puede pensar desde otros lados. Entonces,
¿Por qué nos gustó el asunto? Porque, bueno, esto tiene teatro pedagogía, que es un poco complicado porque cuando casi 80 docentes hicieron la capacitación, se formaron, desarrollaron todos esos libros, todos esos módulos que teníamos ahí, hicieron una creación colectiva, es decir, entre todo lo que cada uno vivió de su violencia en esos 25 o 26 municipios que ustedes vieron ahí, se crearon unas obras que están por ahí, La Clase, Turbulencias, está el tema de las heridas, las cicatrices que ahora le mostramos y están disponibles, que las podemos ver, es juntarlo y en uno de los pensamientos es, yo desde mi dolor dono para el arte, para la actuación, lo que me pasó a mí de vida y lo entrego como una donación y un regalo para lo cultural y lo artístico. Yo, a diferencia de Juan Diego y del profesor que son expertos en el teatro, yo escasamente conozco algunas cositas de pedagogía y no sirvió el tema para el trabajo pedagógico, que aún se está haciendo. El viernes dije, yo voy y voy a hablar con un público que no conozco, pero quiero que me diga, ella tiene una experiencia en este momento en el teatro, dígame, ¿para qué le ha servido el teatro? Y me dice, vea, me ha servido para que manejo del cuerpo, autoconocimiento, reconocimiento de los estudiantes. Los muchachos campesinos, pues, sobre todo los hombres son más callados, entonces ese movimiento y ese tipo de cosas los han logrado hacer. Y le pregunté, ¿y el tema que perseguíamos de la denuncia, de la transformación social? Me dice, eso se hace muy en cada persona. Colectivamente es muy difícil ahora hacerlo. No lo podemos hacer. Reconocemos ese tipo de cosas, pero no lo podemos hacer. Entonces, el campesino y el de la alta ruralidad de nuestro país sigue viviendo presionado frente a ciertas circunstancias de eso. Entonces, así lo queramos decir. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos con el tema pedagógico? Lo que hacemos es decir, nosotros tenemos un modelo que lo llamamos Sistema Educativo para el Trabajo Asociado. Queremos con esto decir que a través de la pedagogía nos podemos juntar como seres humanos para que podamos a través de un proyecto productivo poder funcionar como comunidad, Es como lo que podemos contarle. Y en estos asuntos, pues lo que nos llamó la atención y que desde lo pedagógico lo tuvimos que organizar para tener nuestra propuesta pedagógica y en el proyecto educativo institucional, pues decíamos, bueno, lo crítico, pues porque se pega de Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán que le tocó vivir duro el tema de la guerra, de lo que es el exilio, porque él fue exiliado, todo ese tipo de cosas. Lo demuestra y lo dice, bueno, eso hay que sacarlo, hay que demostrarlo y que hay que construirlo colectivamente. Y el del oprimido, Boal, que es el teatro del diálogo, porque esto más que actuación es conversar, es sacarla y a partir de una construcción en que todos ponen, se hace la obra. Es un asunto de diálogo, de sacar de a la persona, y por eso ahora cuando Dora nos hable de todo este asunto de la salud mental, pues va a haber todas las aportaciones. Inicialmente nosotros hicimos la experiencia de teatropedagogía no pensando en que íbamos a tener todos esos alcances para la salud mental. Nosotros lo hicimos. Bueno, estamos pensando en un momento de los años 18, 17, 18, y un poquito hasta que empezó la pandemia, estuvimos trabajando, y en ese momento el tema de paz, y gran parte de nuestros municipios eran PEDET, o sea, los que les aplicaba pues esto especial para la paz. Entonces, estábamos como en ese momento y en una transición entre un gobierno y otros. Entonces, nosotros pensamos en tema de paz, de un poco de transformación social, y resulta que los resultados, perdón la redundancia, se nos fueron más por el lado de la salud. Y gracias a Dora, que enseguida nos va a hacer los aportes, que llegó y miró esta experiencia y dijo, vea, yo a esto lo veo con una riqueza muy grande, vamos a sacarle todo el provecho, y es lo que es hasta ahora lo que tenemos. Desde lo pedagógico, lo que se creó, lo que la gente escribió, porque ellos tenían
la opción de ser formados, pero tenían que ir a conformar un grupo de multiplicación allá en su comunidad. Entonces poníamos a los padres de familia con los hijos y con otras personas a trabajar. Por ahí hay una obra muy interesante que es la que representa todo el tema de las hidroeléctricas en San Carlos, por así decirlo, la tenemos. Y se atrevieron a denunciar todo ese tipo de cosas y a mostrar cómo sacaban al campesino y los tuvieron aquí en Medellín. Bueno, todo lo que realmente sucedió, porque pues hay unos movimientos sociales que se hacen para que después compren tierras. Y ellos lo saben, lo que pasa es que no lo dicen. Entonces, hay unas narraciones de esas, hay otros de otros lugares del departamento que cada uno lo hizo a su modo. Hay un profesor que fue muy famoso, lo dejamos porque él salía en una moto, porque así le tocaba ir, y cada que pasaba por algunos lugares donde habían algunos episodios de masacres y cosas, él personificó todos esos ruidos y todas esas cosas, y frenaba y paraba y se enloquecía un buen rato frente a ese lugar, y luego continuaba para llegar a donde estaban sus estudiantes. Entonces, todo eso lo quisimos mostrar y se trabajó, y hoy hacen parte del currículo. Por ejemplo, en 10º hay unas de las obras que los muchachos mismos revivieron para que en otros lugares las discutan. Sabemos que no podemos hacer el ejercicio de hacer el teatro, pero al menos sí en unas lecturas de 2 o 3 estudiantes podemos tocar el tema, ponerlo en el escenario y compartirlo con todos. Yo creo que esa es como la experiencia, y claro, está presente en nosotros el tema de la pedagogía popular, porque desde la mirada en que nosotros no enseñamos, sino que aprendemos, en la medida en que todos somos los que aprendemos, en que no es una comunidad educativa, sino educadora, en que todos tienen una misión, el estudiante, el maestro, el padre de familia, de aprender y de enseñar. Entonces, en esa mirada, pues decimos, esto para nosotros nos ayudó. Y desde la pedagogía crítica, pues entender que hay unos problemas sociales, económicos, muchos, ellos lo saben, influenciados por el Estado mismo, de la mano de otros actores, lo reconocen muy bien en el territorio. Entonces, eso era lo que desde este tema más contadito, desde lo que se tiene, pues queremos hablarle del tema pedagógico de la experiencia. Muchas gracias, Rubén. Pasemos entonces. Bueno, yo voy a resaltar algunos elementos que identificamos en relación con la salud mental en esta experiencia. Pasemos. Sigamos. Siguiente, sí. Otra. Ahí. Bueno, entonces identificamos unos elementos que no son los únicos, porque el teatro es muy rico y es muy complejo porque es la expresión de la vida, ¿cierto? Es una manifestación, una interpretación de la vida misma, entonces es muy complejo, pero nosotros, con respecto a qué tan significativo era ese elemento para la salud mental, entonces resaltamos estos elementos. El juego ocupa un lugar central, ¿cierto? Porque el juego, digamos que en su riqueza, es el que permite el teatro. Y aquí, en esta experiencia, pudimos ver el lugar del juego, ¿cierto? De alguna manera lo que nos proponía hace un ratico el profesor, en el juego se hace vida lo que es el cuerpo, vivimos el cuerpo. Entonces, y además nos damos cuenta, yo estuve en parte de la formación y nunca había estado antes haciendo teatro, y la experiencia de sentir la memoria del cuerpo es algo muy bonito, ¿cierto? Porque trabajábamos un ejercicio mucho en una jornada y luego en la siguiente jornada, como mi cuerpo, sin que yo lo pensara, respondía ante determinadas situaciones. Entonces, esto del juego es algo supremamente importante, y resaltamos, enmarcado en esa experiencia de teatro, pedagogía y pedagogía crítica, estos 3 elementos: el cuerpo, el movimiento y la simbolización. Entonces vamos haciendo el símil, ¿cierto? Si en la manera más psicopatológica y psiquiátrica de mirar la salud mental, el órgano, digamos, como que está ahí como objeto de estudio es el cerebro, aquí es el cuerpo completo,
con todas sus expresiones, manifestaciones y órganos. El cuerpo permitió experimentar en esta experiencia las relaciones consigo mismo, con los otros y con lo otro, lo que nos decía el profesor, los lugares, los olores, las superficies que toco, la música. Entonces, esos lugares a los que me lleva mi memoria son parte de mi cuerpo también. Entonces, esa es como la importancia del cuerpo, es como el órgano relacionador con el mundo entero, con lo que yo quiera. Y algo muy bonito que encontramos es que esas relaciones que se transmiten también son cuerpo, ¿cierto? Recordar aquello de que la salud mental está en las relaciones que tenemos. Entonces, en esas relaciones que tenemos con otros, también está el cuerpo. Pero cuando nos fuimos a trabajar aún más lo colectivo también es cuerpo. Entonces nos vamos en una mirada de cuerpo, como desde este cuerpo individual hacia ese cuerpo de relaciones que se puede convertir con una posición crítica y con un proceso de organización con otros en un cuerpo colectivo. El segundo elemento, el movimiento, nos dio digamos, como un mensaje muy bonito porque lo interpretamos como que el movimiento da sensación de poder. Entonces eran algunos estudiantes de este proceso. Yo no soy capaz, pero después cuando dice estoy feliz porque fui capaz. Entonces esa sensación de poder luego se convierte también en un poder colectivo. Y allí es donde está también la capacidad del teatro para organizarnos alrededor de unas problemáticas sociales de las cuales ya hablamos previamente para construir esa obra de teatro. Entonces, se va, digamos, como creando esa manera de sentirnos capaces de transformar. Bueno, sentirnos capaces de muchas cosas, sentirme capaz de recordar momentos dolorosos, sentirme capaz de expresar ante un grupo algo que antes no había sido capaz. ¿Eso cómo se llama? Eso es una catarsis, ¿cierto? Las catarsis que se dan en los consultorios. No necesitamos necesariamente, habrá en algunos casos que sí, pero no necesariamente un consultorio. En la vida cotidiana, en estas experiencias de teatro, también se pueden dar procesos de catarsis y también luego de expresar ese dolor, también se pueden tener sensaciones de ser capaz de enfrentar el mundo, de expresar la vida a través de ese movimiento. Y el tercer elemento que resaltamos fue la simbolización como esa representación que tenemos de la existencia de los otros, es decir, esa simbolización, esa capacidad que yo puedo tener de reinterpretar asuntos que me dolían, de verlos de otra manera, o de reinterpretar maneras de expresarlo y de denunciarlo ante el mundo para protegernos, lo que nos decía el profesor. No es tan sencillo lo que nos propone la teatropedagogía, denunciar los problemas sociales. En Anorí no se pueden denunciar las problemáticas sociales en muchos lugares de Colombia, pero esa sensación de sentirnos capaces de tener claridad de lo que está pasando a mi alrededor, de ser capaz de organizarme con otros para hacer una obra de teatro que, entre comillas, puede no tener un mensaje muy transformador hacia afuera, pero lo está teniendo hacia nosotros, son pasos hacia adelante, hacia una transformación social para construcción de paz, pero que tiene en el medio la salud mental y que yo estoy, digamos, como pendiente de esa salud mental de esas personas y de ese grupo cuando están haciendo esa obra de teatro y posiblemente nos va a servir también para hacer trabajos con otros. Bueno, y la sanación, todo este proceso, toda esta experiencia nos facilitó poder ver la sanación de las heridas de la guerra, de otras heridas y de esa formación del pensamiento crítico. La sanación entonces la pudimos ver, digamos, como a manera de proceso cuando los profesores invitaban a escuchar y a leer su propio cuerpo, ¿cierto? ¿Dónde me está doliendo? ¿Dónde me siento más digamos, como más, como con más limitaciones para expresarme? ¿Qué parte de mi cuerpo puede hablar mejor? ¿Qué me está diciendo? Entonces, desde ese momento
digamos como que interpreté yo que se estaban dando como pasos para lograr esa sanación, y en los ejercicios de introspección y de interacción se dio la oportunidad para identificar esos momentos claves de la historia de vida, de mi biografía de vida y de quienes me rodeaban. Y también esos momentos posteriores como para compartir con otros, escribir, dibujar, cantar, crear juntos y poder, digamos, como reinterpretar eso que yo estaba pensando. Y juntos lo empezamos a ver de otra manera y le empezamos a ver una salida por limitada que sea. Entonces, allí es donde llega la sanación, no la cura como la merma de los síntomas, sino la sanación como ese proceso de reconocimiento de mi mismo dolor, de mi mismo sufrimiento, y que se orienta hacia una transformación social, no solamente mía, sino de las relaciones que yo tengo con otros. Bueno, todo esto entonces nos lleva a pensar en una democratización de la salud mental, que la salud mental no es un objeto de psiquiatras y psicólogos, sino que es un objeto común, popular. Todos, cada uno de nosotros podemos hablar de la salud mental, la vivimos y desde la academia la tenemos que hacer visible también en los contextos cotidianos. Bueno, con esto entonces vamos a ver un video cortico para cerrar esta experiencia y posteriormente le damos la palabra al profesor Carlos Iván. La teatropedagogía tiene un factor muy importante en los procesos de paz de nuestros municipios. Siento que es una apuesta muy bonita que se hizo para que nosotros que pudimos estar dentro de esta actividad nos dieran unas capacidades artísticas, emocionales, intelectuales, para empezar a ahondar sobre el tema de los procesos de paz en nuestras comunidades. Siento que esto me permitió a mí sanar muchas heridas emocionales que tenía desde unos impactos de violencia en nuestros municipios, que fue golpeada la mayor parte de nuestras familias campesinas y también urbanas. Entonces siento que esto me permitió a mí también subsanar estas dolencias, estas tristezas, y ver quizás estos momentos desde otra perspectiva, ver la posibilidad de perdonar y de seguir como nuestro camino con una mejor actitud frente a este tema. En mi experiencia como docente, considero que es una herramienta fundamental porque permite apoyar a los muchachos en ese proceso de transformación para la vida. Es importante recordar que yo estoy en una zona que ha sido muy golpeada por la violencia, ¿cierto? En la parte rural encontramos situaciones, casos de familias que han sido
atropelladas por esta situación y que de alguna manera todavía les es muy difícil elaborar el duelo. Entonces estas herramientas que yo adquirí en teatro pedagogía precisamente me fortalecen a mí y me permiten que yo también pueda llegar a ellos con un mensaje claro que les pueda también permitir transformar la vida y de alguna manera sanar como todo ese pasado tan doloroso. En el momento en el que estuve ejerciendo mi profesión como docente, estuvimos con un contacto muy directo con estudiantes y con familias que estuvieron también muy de frente en esta situación y fueron vulnerables, y en algunos casos algunos de esos estudiantes son huérfanos de padre y madre o han tenido pues como esas pérdidas cercanas de su núcleo familiar, de amigos y de conocidos. Entonces fue una posibilidad de poder hacer como ese acompañamiento para ir sanando y ir cerrando como esas heridas en cada uno de esas personas con las que tuvimos contacto. Lo importante yo creo que es perdonar. Antes de tratar de hacer como cualquier otra situación, es perdonar a las personas que de pronto en algún momento tuvieron como esa mala decisión de obrar de una u otra manera y que afectaron a muchas familias y que lastimosamente esas heridas quedaron marcadas en la mente y en el corazón de muchos de nosotros. Pero entonces lo importante es eso, ir como sanando esas heridas y ir pasando como la página. Desde las diferentes áreas del conocimiento hacíamos actividades que ayudaban a subsanar a nuestros niños y jóvenes rurales, también a sus padres de familia. Lo veíamos reflejados en las diferentes actividades artísticas, actividades físicas, en la cual ellos se divertían y empezaban a dar conocimiento de lo que les había pasado y quizás también a ahondar sobre este tema y a perdonarse entre ellos como comunidad. En un principio fue difícil volver como a recordar y a revivir como esos momentos de esa violencia tan cruda que se vivió en la zona de Embalses, donde tengo pues como influencia familiar, pero luego era también como ir dando la posibilidad de perdonar, de olvidar y de resurgir dentro de esa experiencia con aspectos positivos y con muchas ganas pues de seguir una lucha y una vida y una profesión. Fundamental este tema de teatro pedagogía para la construcción de paz, porque es una forma de protesta de una manera pacífica, de una manera donde la gente puede liberarse, puede transformar su realidad, puede volver, digámoslo, a revivirla, pero de una forma distinta. Buenos días, todas, todos. Para mí es una alegría estar aquí en la universidad otra vez. Y también un atrevimiento meterme a este lugar, contradiciendo un poco lo que ha dicho el profe. Yo no hago teatro, ¿no? Sino que lo que voy a presentar es una experiencia un poco como salubrista que un día encontró que el arte y en específico el teatro del oprimido de Boal tenía una potencia gigantesca para lo que hacíamos. Esta es una experiencia que realizamos básicamente con adolescentes desplazados en varias partes del país, que tenía como énfasis el campo de la salud sexual y reproductiva. Como yo no soy teatrero, entonces voy a leer lo que escribí. Entonces, esto es una reflexión sobre una práctica, ¿no? Se llama el teatro del oprimido como metodología de promoción de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, de les jóvenes, una mirada de las epistemologías del sur, que es una cosa en la que yo estoy ahí interesado en mis últimos años. Y arranco con esta frase de Boal. Dice Boal: entre los humanos, la lucha por el espacio es la lucha por todos los espacios, físico, intelectual, amoroso, histórico, geográfico,
social, deportivo, político, etc. Hay que inventarse un antídoto para esta lucha, la ética de la solidaridad, cuya construcción tendrá que ser obra de la incesante lucha de los propios oprimidos y no un regalo celestial. Del cielo cae lluvia, cae nieve, cae hielo, eventualmente bombas y cohetes, pero no caen nunca soluciones mágicas. En los últimos años me he encontrado con multiplicidad de expresiones creativas de personas y colectivos del sur global, que desde el arte construyen nuevos conocimientos, terapias, narrativas, diversas formas de relacionarse con la salud y la enfermedad que son invisibles desde el discurso médico hegemónico y que se constituyen en formas de resistencia a las epistemologías, prácticas, discursos y poderes dominantes en el campo de la salud. Un ejemplo, lo que han presentado Dorita y los compañeros. Las epistemologías del sur y el teatro del oprimido, puntos de encuentro. Las epistemologías del sur, como lo plantea Santos, tienen como objetivo identificar y darle valor al conocimiento de los excluidos, excluidas, que es generalmente invisibilizado y no reconocido por la epistemología dominante eurocéntrica. Y de esta manera, comillas, interrumpir las políticas dominantes del conocimiento. Esto implica reconocer los saberes situados y diversos que poseen las personas y colectivos excluidos. En el campo de la salud, este planteamiento busca responder a la pregunta que hacen Noroña, Meneses y Núñez en 2020 de por qué la ciencia occidental, junto con su entendimiento biológicamente centrado y visiones fragmentadas y excluyentes de la realidad, todavía son consideradas como la fuente última de validación de conocimientos y prácticas, entendimientos, acciones en materias de salud y enfermedad. Y en consecuencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos visibilizar los saberes, prácticas, emocionalidades y corporalidades que circulan en el sur global y que dan cuenta de otras formas de comprender la salud y la enfermedad? Augusto Boal, desde su propuesta del teatro del oprimido, nos invita a confrontar el reconocimiento de una sola estética que agregó es la que nos propone el eurocentrismo. Dice Boal, como todas las sociedades están divididas en clases, castas, etnias, naciones, religiones y otras confrontaciones, es absurdo afirmar la existencia de una sola estética que a todos contemple con sus reglas, leyes y paradigmas. Existen múltiples estéticas, todas de igual valor cuando tienen valor. Un elemento necesario para la presentación de esta experiencia es enmarcarla en la mirada hegemónica de la salud pública sobre la sexualidad adolescente y juvenil. Desde finales del siglo XX y lo que va corrido del XXI, la adolescencia y la juventud han sido puestas en el foco de organizaciones de salud y población internacionales, de los diferentes gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, que parten de considerar que los sujetos son proclives a desarrollar comportamientos de riesgo. El campo de la sexualidad no escapa a esta mirada, ya que a pesar de la retórica sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos en que se enmarcan las políticas, planes y programas, se sigue negando a los adolescentes y jóvenes como sujetos sexuales. Como plantea Mara Viveros, las acciones de salud pública en estas poblaciones se pueden encuadrar en modalidades actuales de gobierno de la sexualidad juvenil. Desde el discurso biomédico hegemónico del riesgo y del adultocentrismo, se enfatizan los efectos negativos para la salud del ejercicio de la sexualidad juvenil, tomando las definiciones problemáticas que se hacen desde la biomedicina. El embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida, enmarcados además en un contexto social y cultural, religioso, conservador y heteronormativo. Las voces de las y los adolescentes y jóvenes son ignoradas y o invisibilizadas, constituyéndose de esa manera en sujetos que en su sexualidad son situados, como decía Frantz Fanon, en la zona del no ser. Cuando se promueve la participación adolescente y juvenil, lo que prevalece en estos procesos son los saberes expertos
que normalizan y controlan la sexualidad y los cuerpos, incluso formando líderes que sirven de caja de resonancia entre sus pares de esos saberes expertos. Boal, en el teatro del oprimido, parte de la tesis de que el teatro es político y de que así como las clases dominantes lo han convertido en un instrumento de dominación, lo podemos convertir en un arma de liberación para los oprimidos. Inspirado en la pedagogía de Freire, con quien colaboró estrechamente en Recife, Boal plantea que se requiere un teatro para cambiar la realidad y, a diferencia de otras experiencias de teatro militante desarrollado en América Latina, que, comillas, no solamente ayude a cambiar la conciencia del espectador. El espectador que va a cambiar su realidad la cambiará con su cuerpo. Es decir, que en una revolución, en una lucha contra varios tipos de opresión global, se actúa con la conciencia, se actúa con el cuerpo. Poco como han dicho ustedes aquí en la presentación de la experiencia. El cuerpo es un elemento central. En nuestra experiencia se utilizó principalmente el teatro foro, algunas cosas también de teatro invisible, pero principalmente teatro foro, que se sustenta en la transformación del espectador en espectactor. Es decir, en el protagonista de la acción dramática, y de esa forma prepararse para ser protagonista de la transformación de su propia realidad. En el campo de la sexualidad y la salud reproductiva, el proceso implicó, como lo indica el teatro del oprimido, que las problemáticas eran definidas por los jóvenes de las comunidades y no por los expertos. Y a partir de ello, la creación de un texto, guión, preparación y presentación de la escena dramatúrgica a las personas del contexto de donde se ha identificado la problemática. Y en esta puesta en escena para el público, donde a través de la creación artística se pueden visibilizar las distintas opresiones y sus protagonistas, donde el público es invitado por un moderador a transformarse en actor para intervenir la acción dramática y proponer salidas a la situación opresiva representada. Aquí se da paso a que aparezca la voz, la corporalidad, la emocionalidad de los jóvenes que han sido invisibilizados por el saber experto y por los imaginarios culturales adultocéntricos y heteronormativos de la sexualidad. Esto lo podemos evidenciar en un teatro foro enmarcado en la prevención del embarazo temprano en un sector popular de Bogotá, comillas. En el teatro foro realizado en Caracolí, por ejemplo, los hombres jóvenes allí presentes, promedio 20 años, fueron fuertemente cuestionados por las mujeres de la misma edad. En repetidas ocasiones ellas manifestaron verbal y corporalmente para exigirles cambios en su manera de entablar las relaciones con el otro género. Los muchachos, que al principio mostraron una enorme resistencia para participar de la actividad, se entregaron a la discusión. No se dieron ante ellas, es claro. Todos concordaron con los reclamos femeninos relacionados con el abuso de los padres varones, mostrando un rol de protección con relación a los abusos de los hombres mayores. Es claro que aparecen discursos hegemónicos de la masculinidad, sustentando sus privilegios y alineándose desde ese lugar en contra de la violencia ejercida contra las jóvenes. Pero también aparecen las voces emergentes de las mujeres para poner en tensión las formas de relacionarse afectivamente con los varones. En la entrevista al Teatro Experimental de Fontibón, que fue el grupo que acompañó este proceso durante 3 años, una de las actrices corrobora cómo en su experiencia el teatro foro permite la expresión y visualización de las formas de opresión del patriarcado por parte de las jóvenes, lo que usualmente no les está permitido en el contexto en que viven. Comillas. Cuando presentamos un teatro foro con jóvenes de colegios de secundaria, donde los problemas identificados tienen que ver con la sexualidad, yo siento que los niños se sienten dueños del cuerpo de las mujeres. Normalmente, cuando comenzamos el diálogo, las que intervienen son las niñas. Los niños no hablan, se burlan, molestan. Las que se sienten interesadas por el tema son las niñas. El teatro foro propicia la emergencia de voces de los jóvenes desde la opresión generacional adultocéntrica y, de manera muy importante, las voces de las mujeres que en la vida cotidiana están bajo el vector opresivo del patriarcado. Me atrevo a proponer que el teatro foro logra producir un efecto similar
al que mencionan Siqueira, Silva y Núñez, denominado sonoridad social, que yo creo es lo que pasa aquí también con lo que ustedes hacen. Ellos hablan de, eso me parece muy bonito esa categoría, ¿no? Sonoridad social. En este caso podríamos hablar de sonoridad social emergente en el campo de la sexualidad, sobre todo entre las mujeres. A partir de lo presentado, podemos concluir que el teatro del oprimido parte de definirse en un campo simbólico y estético desde tesis similares a las epistemologías del sur, y también ambas propuestas reconocen los diversos sistemas opresivos del mundo actual. En este sentido, la propuesta del teatro del oprimido, y específicamente el teatro foro, ha mostrado en la experiencia que se rememora un potencial de abrir diálogos entre los oprimidos y excluidos, en este caso en el campo de una sexualidad hegemónica, patriarcal y heteronormativa. Adicionalmente, el teatro foro mostró posibilidades de transformación en los públicos juveniles, pero también en los actores y actrices del teatro experimental de Fontibón, que han asumido la técnica como herramienta de su labor pedagógica y artística. Lo que ocurre con los jóvenes y con los actores y actrices podría enmarcarse en ese concepto que se denomina sonoridad social. Termino. Muchas gracias. Gracias, profe Carlos. Bueno, entonces tenemos ya estos minutos que nos quedan para que conversemos. Quienes tengan preguntas, comentarios, bien puedan hacerlo. Buenos días aún para todos. Yo soy Margarita Correa, soy fisioterapeuta, soy docente universitaria. En los últimos años hemos venido impulsando algo que se llama fisioterapia en salud mental, un campo emergente dentro de una profesión muy medicalizada. Yo además soy salubrista, entonces digamos que mi orientación siempre ha sido otra completamente distinta al campo asistencial. Yo solo quiero decir que estoy muy contenta con mi elección el día de hoy, porque esto muestra el lugar protagónico que tiene el cuerpo. El cuerpo es una herramienta súper poderosa y creo que lo hemos invisibilizado muchísimo. Creo que nos hemos ido como por dos extremos. En salud pública o lo hemos invisibilizado o lo hemos medicalizado por completo. ¿Sí? Lo hemos normatizado. Escuchar hablar, por ejemplo, de cuerpo heteronormativo, escuchar hablar de cuerpo sensible, de cuerpo expresivo. Y creo que ese es un llamado a pensar en otras estrategias de comprensión y abordaje de procesos de salud de enfermedad, de salud mental. Yo de verdad estoy muy satisfecha con mi elección, y escucharlos y participar de estos ejercicios me confirma que el cuerpo es muy potente. Y, por ejemplo, escucharlos hablar de movimiento. Fisioterapia es el estudio del movimiento corporal humano, ¿sí? Y escuchar hablar, por ejemplo, del movimiento como herramienta de poder, que empodera desde lo individual, desde lo colectivo, nos muestra que el camino es otro, pero que además puede ser otro. Muchísimas gracias. Muy potente esta mesa de trabajo. Vamos por buen camino. Emprendimos el camino. ¿Quién más? Sí. Buenos días a todos. Yo soy Janet Cerón, soy enfermera, pero además soy indígena. Y bueno, lo que ocurre es que el teatro, pues nosotros no sé cómo lo llamaríamos antes, pero ha existido siempre en el territorio, ¿sí? Ha sido una manera de expresión. De hecho, creo que la única que hubo en algún momento en todo este colonialismo, ¿cierto? Inclusive del pensamiento. Y entonces la gente, la única manera que tenía para expresar lo que pensaba era el cuerpo, utilizar el cuerpo.
pero no se utilizaba para todos, para toda... No, es que no se utilizaba para cuando el otro quería, sino cuando yo quiero. Y entonces lo que quería decir ahorita es que justamente es una de las herramientas que no utilizamos nosotros en salud y que es muy valiosa en el ejercicio de la transformación, porque las comunidades lo hacen de manera muy fácil, muy natural, cuando sienten confianza de hacerlo. Y cuando se utiliza en función de un resultado específico, como es el abordaje comunitario de una problemática, a mí me parece que es la manera correcta de lograr que la comunidad diga qué es lo que hay que hacer y para dónde llevar todo, todas las dinámicas, todo el trabajo de campo. Entonces me parece chévere haber participado de este espacio. Nosotros venimos trabajando en algo que se llama territorializar la pedagogía y pedagogizar el territorio, ¿cierto? Entonces, digamos que son ejercicios que hacemos a partir de nuestras propias técnicas. Yo digo a ratos y he querido también liberarme de tanto concepto y tanta cosa que a veces nos aleja de lo que somos realmente, aunque sí entendemos lo que se está diciendo, pero es un poco poder estar más del lado de acá que de otro lado, poder sentir de la misma manera, porque cuando llegamos nosotros a las universidades, a veces nos aíslan y la única manera de no sentirse aislado es asumir el rol y la forma como el resto del mundo se relaciona y se va olvidando uno de la esencia que tiene como indígena, como es. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante, creo lo hemos utilizado mucho el teatro, pues no con la técnica, pero es una forma, la mejor forma que hemos utilizado para hablar de sexualidad, para hablar de emociones, de espiritualidad, porque tampoco la salud mental es un tema que nosotros tengamos interiorizado en los territorios. Entonces, la mente en realidad ni siquiera como palabra existe en muchos territorios. Entonces, nosotros, pero el espíritu sí, las emociones sí. Entonces, digamos que son formas diferentes, pero que finalmente nos ayudan a conectarnos y a entender la realidad. Muchísimas gracias. Me hizo recordar que hay también textos de antropología que hacen estudios muy profundos sobre todos estos procesos de ritualización y sanación, que están, digamos, como emparentados también con este tipo de experiencias. Bueno, ¿alguien más o alguien de las personas que están conectadas? Qué trabajo tan hermoso, un abrazo lleno de admiración desde Barcelona. Muchas gracias. ¿Alguien querrá hablar o comentar algo? Bueno, ajá. ¿Cómo están? Yo soy Marcela Ruiz, me voy a poner acá porque me da pena darles la espalda. Pues primero me emociona mucho esta experiencia. Hace algunos años Juan Diego y yo nos encontramos, yo trabajando en Sonsón, entonces tenía muchas ganas de venir a escucharle y también a vivir o a revivir esas experiencias que él siempre nos trae, que son muy abrazadoras, pero además que nos hacen conectar hacia adentro, y eso me parece súper valioso de estos procesos. En salud pública, que nos manejamos en esos discursos del supuesto saber y que no reconocemos todo lo que hay en los territorios. Esta es una apuesta que me parece absolutamente valiosa. Hemos hecho ejercicios donde nos hemos encontrado cultura y salud para hacer cosas distintas, y eso siempre tiene un poder
súper mágico. Como que se ponen otros discursos, se afloran otros discursos, otras maneras de ver la realidad y se gestan otras comprensiones para también transformar esa misma realidad. Creo que eso es sumamente potente. Pero nosotros en salud desestimamos mucho esas posibilidades. Entonces a mí me parece súper mágico, creativo, y me encantaría que esto pudiera tener mucha más fuerza. Yo quisiera ver este auditorio lleno de personas donde todos nos vamos antojados de seguir aprendiendo, de seguir conquistando estos nuevos caminos, porque además creo que permiten que sigamos afirmando que este cuento es un encuentro de muchos campos, ni siquiera hay un único campo de la salud pública. Creo que son un montón de campos pensándose en hacer una vida mejor, una vida distinta para todos y todas. Entonces, lo aprecio mucho, lo valoro y quisiera de verdad que lo pudiéramos seguir conversando, trabajando y llevando a muchas partes. Entonces, como ofrecerles un espacio también en la línea de educación para la salud que tenemos acá en la FACU, para seguir llevando a otros escenarios esta experiencia tan maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos intervenciones corticas para que cerremos. Yo vengo en representación de una IPS del Departamento del Cauca, IPS Orizoes. Nuestro acercamiento con la comunidad para, digamos, implementar estrategias de educación en salud nos ha llevado a la creatividad, ¿sí? Y ahorita que ustedes estaban mostrando cómo desde el teatro hay esa representación de las emociones, de las frustraciones, nosotros tuvimos que recurrir a los títeres y diseñamos una familia rural, una familia campesina, y con cada uno de los personajes empezamos a abordar ciclo de vida, hicimos el trabajo de enfoque de género, empezamos con, por ejemplo, la familia, la llamamos la familia Orizoes, está constituida por Pedro, que es el cabeza de familia, él es afrodescendiente, es un paciente hipertenso. Esperanza, su esposa, señora de 40 años, mestiza, en proceso de embarazo. Con ella abordamos todo el tema de controles prenatales, la importancia de la lactancia materna. Carolina, una adolescente feminista de 16 años, que empieza a introducir el discurso de la feminidad en su contexto familiar. La abuela Rosa, una abuela indígena con sus saberes, sus prácticas, sus tradiciones, también paciente diabética, y con ella también representamos la población con problemas de discapacidad, ¿sí? Y tenemos Juan, un niño afrodescendiente de 9 años, con el cual pues abordamos todos los temas relacionados con primera infancia. Y tenemos a Toby, que es la mascota de la familia, con la cual pues trabajamos todo el tema de buen trato a las mascotas, pero también todo lo que es la desparasitación, la prevención de enfermedades que nos transmiten. Bueno, con los títeres recurrimos a ellos, digamos, porque inicialmente lo ensayamos con los niños, nos fue muy bien, pero también vimos que los papás embelesados con nuestras obras teatrales. Entonces empezamos a través de los títeres a abordar el tema de cáncer de mama, la importancia de la mamografía, derechos sexuales y reproductivos, y hay unos temas que a veces uno los considera como, o digamos, son un poco tabú en el contexto comunitario, y a través de estos espacios empezamos a abordarlos y a, digamos, de alguna forma, esperábamos que de esta manera la gente empiece como a asumir y a naturalizar cosas que digamos ya no se pueden seguir como manejando como tabú. Entonces el resultado ha sido muy bonito. Tenemos en YouTube varias obras con títeres. Los invitamos para que de pronto visiten nuestra página y nos aporten, ¿no? O sea, estamos aquí para construir herramientas nuevas, herramientas que realmente permitan llegar a la gente de una manera distinta, pues como a las charlas magistrales a las que estamos acostumbrados. Y como dice la compañera,
A veces desde las instituciones manejamos unos discursos que creemos que le están llegando a la gente, que le están sirviendo a la gente y resulta que no nos están entendiendo y el mensaje no está llegando y nos estamos impactando y estamos perdiendo tiempo, recursos y desaprovechando espacios que podrían ser muy bien utilizados. Entonces, pues gracias porque al igual que la fisioterapeuta, también me siento muy satisfecha de haber estado en este espacio y de llevarme como ideas. Y lástima que esta, pues digamos, esta iniciativa o esto de la escuela que ustedes sea solo en Antioquia, ¿no? Porque si vemos Colombia es problemática desde el Amazonas hasta la Guajira y qué chévere poder llevar estas estrategias a otros territorios donde estamos buscando alternativas para educar a la comunidad, pero a través de un diálogo. O sea, ustedes saben, nosotros sabemos, compartamos ese saber. Y esta es una muy buena herramienta. Sí, claro que sí. Bueno, la última intervención. Buenas tardes ya, mi nombre es Ángela María, soy docente de la UPTC en Tunja, Boyacá. Me alegra mucho también haber podido coincidir acá porque desde siempre tuve mucha afinidad con el teatro y conozco la potencia colectiva y subjetiva de este tipo de estrategias. También porque lo he visto a lo largo de mi trabajo y en Tunja trabajamos a veces de la mano con el TEP en un proyecto comunitario que tenemos en el barrio Los Patriotas y que tiene 5 o 6 años de desarrollo, justamente cuestionándonos esos malestares de la vida cotidiana que quedan invisibilizados y que no entran dentro de las preguntas del sistema sanitario ni dentro de las preguntas nuestras como profesionales de la salud. Creo que hay una cosa muy valiosa que veo tanto en tu intervención, muchas, pero quiero resaltar una en tu intervención y en la del profesor, y es la seriedad con la que se aborda el arte como una herramienta de trabajo en lo colectivo y en la salud. ¿Por qué? Porque a veces, por supuesto, también tiene una potencia por ahí, pero a veces puede ser peligrosa esta idea simplemente ver el arte como una recreación, como un entretenimiento o como solo una arteterapia, ¿no? Creo que ahí hay un peligro y es reproducir justamente estas cosas que son las que lastiman, ¿no? Y no poder escudriñar en las raíces de eso que muchas veces es lo que nos lleva a sufrir. Hay una inquietud con la que sí me quedo, que ya seguramente por el tiempo no vamos a poder discutir, pero quisiera dejarla sobre la mesa y es, hay un montón de este tipo de iniciativas de manera aislada, ¿no? Uno va a diferentes espacios y las encuentra por allá escudriñando mucho y rascando mucho, ¿no? Pero las hay. El problema es eso, que están aisladas, invisibilizadas o muy sectorizadas dentro local. Y yo sí pienso que ahí tenemos una misión importante como saludistas, como campo de la salud, y es cómo hacemos que esto se vuelva política pública. Como no es un esfuerzo heroico de unos poquitos en unos territorios con las uñas, a ver cómo rascamos acá, cómo rascamos allí, sino pensémonos la política pública en salud mental en Colombia. Básicamente, totalmente individualizada, totalmente centrada en la atención individual, en la medicalización, en la biologización y yo creo que en una realidad como la colombiana, donde los malestares y los sufrimientos son compartidos, necesitamos avanzar en otras estrategias como estas. Entonces, creo que sí tenemos ya una labor en avanzar desde la academia, por lo menos desde los procesos territoriales, en hacer incidencia política. Cómo desde el teatro del oprimido podemos brindarle a este país una estrategia de abordaje colectivo, alternativo y creativo de la salud mental. Excelente el llamado, porque creo que sí es como clave en este rato que hemos compartido acá. Quiero resaltar entonces que este ejercicio creo que nos convoca es a precisamente a eso, como a cerrar esas brechas que tenemos entre la vida real, esos tantos que hay en la vida diaria de las ciudades y de las ruralidades en Colombia, que trabajan las artes, pero que desde la academia, por estar en un lugar, digamos, como con una mirada muy hegemónica de la salud, tomamos distancia y no llenamos de contenido, ni digamos, llevamos esos saberes convertidos ya en un conocimiento más formal a las universidades. Entonces yo creo que allí hay un
un conocimiento muy grande. Aquí surgen esas categorías como cuerpo, movimiento, lo simbólico, la misma educación, qué tipo de educación, que creo que necesariamente tienen que transversalizar la salud pública y que a veces las tenemos muy, muy lejos. Entonces, creo que el llamado es a eso, a que estemos cada vez cerrando más esas brechas entre ese conocimiento hegemónico en salud y estas otras formas alternativas, darles la cara y trabajar juntos. Muchas gracias a todos y todas.